Fue una semana muy loca, la verdad. Pues no hay otras palabras que ponerlo. Esto fue una semana muy intensa con todo eso del hielo y como que les pido disculpas otra vez porque en avance porque como que me resfrió otra vez. Pero ahorita viene con la garganta solamente. Creo que fue el frío, anduve haciendo trabajo afuera y no sé, yo creo que eso fue. Pero aquí estamos sirviendo al Señor y que Él nos llene, ¿verdad? Y hoy vamos a tomar comunión. Lo vamos a hacer un poquito diferente. Creo que después de que acabe con el sermón, van a hacer, el grupo va a subir y van a hacer una alabanza y después vamos a tomar comunión y van a hacer una última canción. Vamos a alabar al Señor. Pero solamente es algo breve, eso es lo que, un poquito diferente, pero vamos a tomar comunión el día de hoy después de el servicio. Pero nos encontramos en Juan capítulo 4. Vamos a empezar capítulo 4. Ay, disculpen, ese no es. Vamos a empezar el capítulo 4. Vamos a ver hasta el versículo 15 el día de hoy, no el 46. Aquí dice, y el tema de hoy, pues obvio, tiene que ser agua viva, porque de eso es lo que vamos a ver, la mujer samaritana en el pozo, y Jesús viene y habla con ella, tiene una conversación, y le menciona y le dice acerca del agua viva. Pero antes que nada vamos a orar. Vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor, que sea Él quien nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por el día de hoy otra vez más. Te damos gracias de que te podemos alabar. Tenemos esa bendición del poder alabarte y sabemos confiadamente que tú escuchas y te agrada estas alabanzas, Señor. Y todo esto otra vez por la obra que Jesús hizo en la cruz. Ese sacrificio, todo esto podemos hacerlo, te podemos adorar, podemos traer nuestras peticiones y qué bendición, otra vez con la confianza de que tú nos escuchas y que nos has hecho, Señor, que nos has adoptado, nos has hecho, como dice Juan 1, nos has dado el derecho a llegar a ser hijos tuyos. Y qué bendición, te alabamos, exaltamos tu nombre, ponemos el tiempo, Señor, en tus manos. Hazme un lado, que seas tú, Señor, que hable, que sea tu espíritu que hable a través de mí, que sea tu palabra, Señor, que toques, que sea tu espíritu que transforme nuestras mentes, que toque nuestros corazones y que nos traiga convicción, que sea tu obra, Señor, en nuestra vida. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Y pues, como les digo, vamos a ver el versículo, vamos a empezar del 1 al 15. Son los versículos que vamos a ver hoy. Y como siempre vamos a leerlos y después vamos a empezar a desmenuzar un poquito. Dice el versículo 1, dice, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Versículo 2, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino que sus discípulos. El 3, salió de Judea y partió para ver otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra de Jacob. Dio a su hijo José. El 6, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. El 9, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. El 10, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. El 11, ella le dijo, Señor,
no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? El 12. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebía él mismo y sus hijos y sus ganados? 13. Respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. 14. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua viva que brota para vida eterna. 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Quiero comenzar con los primeros 3 versículos que dice, por tanto, cuando el Señor se supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque él mismo no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Y una de las razones por que Jesús no bautizaba era a lo mejor porque no quería que la gente se enfocara en el bautismo, porque como sabemos el día de hoy con las escrituras, sabemos que el bautismo no trae salvación, no es salvación, es más bien, como lo hemos dicho antes, es una expresión, es algo una expresión pública de lo que ha pasado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas. Pero más bien quería que el enfoque sería el Cordero de Dios, que pongas tu fe en el Cordero de Dios, que sabemos otra vez es la única manera de salvación. Cuando tú pones tu fe, cuando tú te arrepientes de tus pecados, porque el Cordero de Dios te enseña tus pecados y esa es la única forma de salvación. Y sé que la última vez que estuvimos juntos vimos de Juan el Bautista y miramos la muerte del Juan el Bautista. Pero esta es la última vez, ahora sí, esa es la última vez que se menciona Juan el Bautista. Y se fue, dice que se fue, porque como vemos en otras partes del Evangelio, que él sale, él huye, porque no era su tiempo. Lo vemos en los evangelios sinópticos que dice que todavía no era su tiempo. El Padre sabía el tiempo adecuado y pues Dios tiene todo calculado, ¿verdad? O sea, él sabía cuál era el tiempo y no era su tiempo, por eso se fue. Porque dice que los fariseos, y como vimos hemos visto un poquito la fricción entre los fariseos, Juan el Bautista, unos problemas, unas confrontaciones, y también con Jesús después del templo, cuando les dijo, cuando le preguntaron a Jesús, ¿con qué derecho? ¿Quién eres tú para hacer esto, lo que haces en el templo, sacar a todos los mercaderes del templo? Hubo unos problemas que tuvieron porque no era su tiempo y se fue. Y también para evitar conflicto con los discípulos de Juan, porque como vimos en el pasado, en unas semanas anteriores, de que los discípulos de Juan el Bautista no miraban a Jesús mayor, más bien lo miraban inferior a Juan el Bautista. Y para no causar confusión, dijo, ¿sabes qué? Me voy. Y eso es lo que yo pienso, es lo que yo alcanzo a ver. Para evitar conflictos se fue a Galilea. Y luego dice el versículo 4, y tenía que pasar por Samaria. Versículo 4. Y esta no era una ruta normal para un judío, más que nada para un judío. Los judíos evitaban esta ruta, tomaban la ruta más larga para evitar pasar por Samaria. Y dependiendo de dónde se encontraban en Judea, porque Judea viene siendo todo el sur, y eso lo vamos a ver un poquito más detalle, pero dependiendo de dónde se encontraban en Judea, al norte, enseguida está Samaria. Entonces lo que hacían, dependiendo, se daban la vuelta, y no me acuerdo cómo se llamaba
el país que está alrededor, lo miré, pero se me olvidó. Pero el punto es de que evitaban pasar por Samaria y eran por una razón. Y más adelante él nos dice, Juan mismo nos dice que los judíos no hacían tratos con los samaritanos. Y no necesariamente, hablando de Jesús, no necesariamente tenía que pasar otra vez por Samaria, porque no nos dice exactamente la locación de donde se encontraba Jesús y sus discípulos, pero no necesariamente tenía que pasar, no está hablando de necesidad geográficamente, pero más bien habla de ser guiado por el Espíritu. De la misma manera, cuando fue guiado al desierto, dice que fue guiado por el Espíritu. Y esto es de la misma manera. Es es como en el mismo contexto. Y sabemos, como vemos la historia, que se iba a encontrar con una mujer que tenía una necesidad espiritual que solo Jesús podía satisfacer. Y como vemos más adelante, fue guiado por el Espíritu para tener este encuentro con esta mujer, y porque más adelante en este capítulo vamos a ver de que muchos creyeron en él. Muchos llegaron a creer, pusieron su fe en el Cordero de Dios. Pero vamos a ver un poquito la geografía. Le voy a tratar de explicar, no soy el mejor maestro para explicar esto, pero vamos a tratar de ver cómo llegamos a Samaria, ¿verdad? Judea, como dije, está en el sur y Israel en el norte. Y estos son los tiempos de los reyes. Eso lo puedes ver, empieza creo que desde Primera Samuel, si vas leyendo y llegas a Primera Reyes, la de Crónicas, Primera y Segunda de Crónicas, nos explica un poquito más la historia, cómo llegó de ser Judea el sur, Israel el norte. Pero en los tiempos de los reyes había mucha división, y eso es lo que pasó. Se dividió el reinado porque era todo junto, y luego se dividió de Judea a Israel. Y en Primera de Reyes, capítulo 16, vemos a un rey que se llama Omri. Y él era rey de Israel en el norte. Hizo una ciudad, y eso lo vemos en Primera de Reyes 16. Él hizo una ciudad, construyó una ciudad y la llamó Samaria. Y después esta ciudad se convirtió en la capital de Israel. Y eventualmente todo Israel, todo el norte, todo el reinado del norte se llegó a llamar Samaria. Entonces cuando vemos Judea y cuando vemos a Samaria, Samaria de hecho se llamaba Israel, el reinado de Israel. En Segunda de Reyes 17, vemos que los asirios invadieron el país de Israel, que como lo conocemos es Samaria. Se llevaron a los judíos cautivos a Asiria. Y después el rey de Asiria mandó a que llevaran gente a gentiles a Israel, que como lo conocemos, Samaria. Y ellos lo que, pues obvio, venían de diferentes lugares de Babilonia, y no me acuerdo de otros, había bastantes, eran gentiles, no eran judíos, los llevó a Israel, a Samaria, y ellos llevaban sus ídolos, y ahí te puedes imaginar todo lo que pasó, mucha idolatría en el norte. Y el rey de Asiria mandó a que llevaran sacerdotes judíos
para que enseñaran la ley al país, a los gentiles, porque se estaba viendo mucha idolatría. Y porque el Señor mandó leones, dice ahí en Segunda Reyes 17, que mandó a leones a que devoraran a la gente por la idolatría que se estaba mirando en el norte, en Israel, en Samaria. Y por eso dice, vamos a arreglar esto. Y mandó a que llevaran sacerdotes judíos que estaban en exilio, los llevó a Samaria a enseñarles la ley de Dios. Pero de todos modos se miraba mucha idolatría. La idolatría no paró, continuó. Y ahora todo esto ocasionó y pasó de que la descendencia de los judíos fue corrupta, ya no era pura. Y por eso los judíos en el sur de Judea miraban a los del norte, a Samaria, a los de Samaria, con desprecio, los odiaban y no tenían tratos con ellos, porque ya no eran judíos puros, ya eran mixtos, ya eran con gentiles. Y para nosotros pues no tiene mucha importancia, ¿verdad? Para nosotros pues mi esposa la han visto, a lo mejor su descendencia es de España, hemos estudiado un poquito y a lo mejor es de España. Para nosotros pues no tiene mucha importancia eso de que vienen de allá, que no importa. Pero para un judío eso tiene mucha importancia hasta el día de hoy. Eso es muy importante, de que la descendencia que se mantenga pura. Y otra vez Jesús no tuvo que pasar por Samaria, pues fue guiado por el Espíritu. Y al pasar Jesús mismo, hasta ahorita ya vemos que hasta un mismo, Nicodemo le dijo, rabí. Entonces era respetado como un rabí, como un maestro. Entonces al pasar por Samaria iba a ser criticado, porque la voz iba a salir, todos iban a saber que Jesús pasó por Samaria. Y ahora lo iban a ver un poquito diferente. Lo iban a criticar. Ya no le iban a respetar como antes, porque él llegó a hablar con una mujer y de Samaria. Pero a él no le importó, él puso las necesidades espirituales antes de lo que la gente pensaba, antes de que lo que el mundo pensaba, lo que el pueblo pensaba. Él puso las necesidades espirituales primero. Vamos a ver el versículo 5 y el 6. Dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, el 6. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Y hasta este punto hemos visto solamente al Señor exaltado. Vemos que se le dice que Él es de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que viene el que viene de arriba está sobre todos. Solamente hemos visto que fue exaltado. Pero aquí vemos, dice que se cansó. Se cansó. Y Juan nos dice esto por un propósito, porque en ese tiempo la enseñanza de los gnósticos era muy popular. Es como decir hoy en día la enseñanza de la prosperidad, vamos a ponerlo, es casi equivalente a eso. Pero esta enseñanza de los gnósticos que era muy popular, era lo que todos escuchaban y básicamente lo que viene siendo es que lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Todo lo físico es malo y por eso Jesús no puede
No se puede hacer carne. ¿Cómo Dios mismo puede tomar forma pecaminosa? Y eso es parte de la enseñanza de los gnósticos. Y por eso Juan. Y vamos a ver más de esto a través del Evangelio de Juan. Y de hecho lo vemos en los evangelios sinópticos. De que nos demuestra de que Jesús se hizo carne. 100% se cansaba, le daba hambre. Y todo esto vemos. No solo porque la enseñanza de los gnósticos era de que Jesús vino, pero en espíritu. No se hizo carne porque cómo puede Dios, otra vez como dije, cómo Dios puede tomar forma en forma pecaminosa. Dios se hizo carne y eso es una gran enseñanza, una enseñanza muy importante de que tenemos que tener ¿cómo se dice? La interpretación correcta acerca de la encarnación de Jesús. Y todo eso para decir, Jesús hizo carne. No fue solamente espíritu. Siguiendo el versículo, vamos a ver del 7 al 9. Dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. 9, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. La mujer fue al pozo por agua a las 12 de la tarde, en pleno calor, cuando no había nadie. Usualmente iban las mujeres a agarrar agua cuando el clima estaba más agradable, o en la mañana o en la tarde, y se juntaban y comadreaban, básicamente se ponían a hablar de cómo está tu hijo, tu marido, cómo te va aquí. Pero en ese tiempo no había nadie, a esa hora no había nadie. Y ya Juan después nos da más detalles, porque fue la razón porque ella fue al pozo a esa hora. Pero quiero ver un poquito más dos cosas. Ella es mujer y samaritana. Y como nos dice Juan, nos da detalles, dice que los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Y ahora, primero, los judíos no hablaban, los hombres judíos no hablaban con mujeres en público. Era prohibido. Y mucho menos con samaritanas o samaritanos. Y ella se quedó asombrada que Jesús le empezó a hablar, que Jesús comenzó esta conversación con ella. Y como dice Juan, porque los judíos no tenían tratos con los samaritanos. Y eso es más probable la razón porque los discípulos no estaban presentes. Porque hubieran reaccionado de la misma manera o algo similar o más rudos de que Jesús empezara a hablar con una mujer samaritana. Yo creo que ellos hubieran impedido, hubieran dicho, Señor, ¿cómo puedes tú hablar con una mujer y mucho más con una samaritana? Me imagino que los discípulos a veces no captaban las cosas que Jesús quería hacer o lo que Jesús decía. Y no era una coincidencia de que los discípulos no estaban presentes. Otra vez, pero al Señor no le importó lo que la sociedad pensaba o cómo lo miraban a Él. O lo que la sociedad pensaba acerca de esta mujer y siendo samaritana. Y otra vez Él puso la necesidad de esta mujer espiritual, de la necesidad espiritual de esta mujer, la puso por delante. Y de la misma manera nosotros tenemos que hacer así. Que no nos importa lo que la gente piense, lo que nosotros tenemos que predicar el evangelio a todos. Que poner la opinión de la gente a un lado. Porque la eternidad es lo que está, es la consecuencia, es la eternidad.
Y otra vez no hay coincidencias con Dios. Este fue un encuentro divino que Dios puso enfrente de Jesús y Jesús obedeció. Vamos a ver el versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. El Señor usó algo físico para mostrarle a esta mujer lo espiritual, la verdad. Y en este caso, pues, obviamente vemos que fue agua, algo que todo ser humano necesita para sobrevivir. El agua da vida a nuestros cuerpos y el agua viva da vida a nuestras almas. Y algo sorprendente de que él estaba hablando de nuestro Señor de Jesús. Él estaba dispuesto a beber de la cubeta de esta mujer, estaba dispuesto a tomar agua de la cubeta de esta mujer. Y para un judío recibir agua o recibir algo, alimentos o algo que se consume de un samaritano era equivalente a comer cerdo. Y para un judío comer cerdo es una abominación. No se hacía. Pero otra vez él puso eso todo al lado y abrió la puerta para ministrarle a esta mujer acerca de la vida eterna, del agua viva. Y otra vez presentar el evangelio a todos, sin importar si nos caen bien. A veces yo he llegado a ese extremo de que alguien no me cae bien, no les presento el evangelio. Eso no está bien. ¿O de dónde son? No son inteligentes, el color de su piel, un infinito de excusas que podemos poner para no presentar el evangelio a alguien. Y eso lo vemos en la historia, en la historia de la humanidad. Vemos muchas historias de que prejuicio y racismo y todo eso. No importa cómo te mires, qué importa que de dónde eres, que de tu descendencia, nada de eso importa. Lo que Dios quiere es que prediquemos el evangelio y que todo el mundo llegue a la salvación. Y se nos ha encomendado eso. Él vino a salvar a los que creían en Él. Gentil, judío, griego, no importa. Como yo siempre digo, si hay vida, hay oportunidad de salvación. Ahí está la oportunidad. Mientras haya vida, mientras tenga uno un pulso de vida, hay oportunidad para salvación. Continuando el versículo 11 dice, ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Ella tomó la analogía que literal. Ella pensaba que estaba hablando algo, lo tomó literal, pero Jesús le estaba hablando de cosas espirituales. De la misma manera que Nicodemo no pudo entender el nuevo nacimiento, algo con lo que, pues otra vez como hemos visto, todo ser humano tuvo que pasar por por un nacimiento físico. También todo ser humano ha tomado agua, tiene que, si no, no sobrevive. Y no pudo entender la mujer acerca de la espiritual. Vamos a ver el versículo 12, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? La respuesta es sí, y como lo vamos a ver un ratito más, en un momento, Jesús mismo la responde. Pero la respuesta es sí, Jesús es mayor que Jacob.
Jesús es mayor que todos, como vimos la última vez que estuvimos juntos, que nos reunimos, de que el que viene de arriba está sobre todos. Y como dijo Jesús, antes que Abraham naciera, dice, yo soy. Y eso incluye a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Él es mayor que todos. Continúa el versículo 13, dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua, de esta agua, volverá a tener sed. El que tome del pozo de Jacob volverá a tener sed. Ya sea quien sea, no importa quién diga, tienen la vida eterna, que dice que saben el camino, que ofrecen bendiciones espirituales, aparte de Jesús, es mentira. Y volverán a tener sed. El único que ofrece y que puede dar el agua viva es Jesús mismo. No importa qué títulos se pongan, si el profeta, que el apóstol, que pastor aquí, no importa el título. Cualquiera que presente bendiciones espirituales o que presenten el agua viva misma, volverán a tener sed, porque nadie satisface, nadie lo puede dar. Y como vimos la última vez, Él es el que da el Espíritu sin medida, y nadie más tiene el derecho de dar el Espíritu, solamente Dios, solamente Jesús. Y otra vez, con la respuesta, Jesús contesta la pregunta de la mujer, que si eres mayor que Jacob, que nuestro padre Jacob. Y como dice el versículo 14, dice, pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Y ahora vamos a hablar un poquito más del agua viva. Y representa, esta agua viva de que Jesús está hablando, representa el Espíritu Santo. Y en este tiempo todavía no se había dado el Espíritu Santo. Jesús ya lo había mencionado, Juan el Bautista, y también en el Antiguo Testamento vemos de que ya lo habían profetizado, de que Dios iba a mandar su Espíritu a toda carne. Y eso lo vemos en Isaías 44:3. Vamos a ver unos cuantos versículos acerca de esto. Dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Y escuché una enseñanza, fue falsa, que dice que el Espíritu Santo es una actualización de Jesús. O sea, así como cuando tienes tu teléfono y lo actualizas para que pues corra mejor, para que ya no tenga glitches y todo eso, para que corra mejor. Y este hombre es lo que estaba enseñando, de que el Espíritu Santo es una actualización de Jesús, que muchos de los cristianos se quedan atorados, se quedan estancados de que en Jesús y no buscan al Espíritu Santo. Y me quedé, pues yo ya sabía que era una falsa doctrina, porque tengo este canal que me gusta ver de este hombre que expone las falsas enseñanzas y lo que es popular hoy en día, lo que las iglesias, mega iglesias enseñan, y esa fue una de ellas. Pero eso es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. La Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1. Y no es de que uno es mejor que el otro, es una actualización o que no te quedes. No, Dios es 3 en 1. El Espíritu Santo glorifica, exalta el nombre de Jesús, pero no significa de que Él es mayor, es que 3 en 1. Y el Espíritu Santo siempre está involucrado en la salvación.
de una persona. Cuando tú eres salvo, el Espíritu Santo está ahí, como dice la Escritura, trayendo convicción de nuestros pecados. Y el Espíritu nos lleva al Cordero, presenta nuestros pecados, nuestras convicciones, y nos lleva al Cordero de Dios, donde otra vez el único lugar que podemos, la única persona que podemos encontrar salvación. Y otra vez, como vimos la última vez que estuvimos juntos, que Él, hablando de Jesús, es el único que da el Espíritu sin medida. En este punto todavía no se había dado el Espíritu, pero ya después vemos en el Hechos capítulo 2 y luego en el 10, cómo Dios empezó a obrar, de que empezó a dar su Espíritu. Y el Espíritu Santo no puede ser comprado. Esto lo vemos en Hechos capítulo 8. Un hombre Simón trató de comprar el Espíritu Santo. Miró que los discípulos empezaron a hacer obras y escuchó acerca del Espíritu Santo y lo quiso comprar. Y creo que fue Pedro quien le dijo que no se puede hacer eso. Y dice que tú y tu dinero, no sé cómo le dijo, may perish. Pero el punto es de que lo corrigió. Y ahora quiero ver a Ezequiel. Vamos a ver, de hecho, Ezequiel 36, 25 y versículo 26 y 27. Quiero ver esto. Dice Ezequiel 36, 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Espíritu Santo nos limpia. Esta agua viva nos limpia y otra vez nos trae convicción de nuestros pecados. Y esa es parte del proceso, como dice Ezequiel. Y somos sellados también con el Espíritu Santo. Él es celoso y no permite ídolos en nuestras vidas. El 26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta agua viva nos transforma. El Espíritu Santo nos transforma y nos da una nueva naturaleza. Y el 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. El Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Dios en nuestras vidas. Porque nosotros solos no podemos. Necesitamos su poder. Y como lo hemos visto anteriormente, de que no podemos agradar a Dios en la carne. Necesitamos su Espíritu. Necesitamos que el Señor nos traiga convicción de nuestros pecados para que nos lleve a arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahora quiero ver Gálatas 6, 7 y 8. Dice, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo el hombre que siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los hombres que escribían las Escrituras, la Biblia, su palabra de Dios es lo que vemos aquí. Y por eso podemos
tener confianza de que es verdadera, porque es el Espíritu Santo quien inspiró, quien llenó a hombres con su espíritu, con él mismo, y escribió. Y otra vez por eso podemos tener confianza que estamos en la verdad. Y Él es el que nos recuerda de lo que Él nos ha enseñado. Él nos recuerda y Él es el que nos enseña nuevas cosas. Y Él es el que nos da la interpretación. Y lo dice, como dice en este versículo, dice, el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua viva que brota para vida eterna. Y no es que nosotros, como los hijos de Dios, como cristianos, no es de que nosotros damos salvación. Más bien, como dice el salmista, mi copa está rebosando. Eso es lo que pasa. Fluye de nosotros. Y es algo natural. Las buenas nuevas fluyen de nosotros. Y como dice en Ezequiel, quiero ver un poquito de Ezequiel. Ezequiel 47. Y brevemente, nomás cuando la visión del templo, que comienza en el capítulo 40. El Señor le muestra a Ezequiel las dimensiones del templo y los sacrificios, y que los sacrificios serán restaurados y la alabanza al Señor será restaurada. Pero en el 47 habla de un río que fluye del templo, dice, al mar muerto y convierte en agua fresca y da agua fresca, da vida al mar muerto. Y como dice también, dice, el mundo es bendecido por Israel, así como le dijo a Abraham en Génesis 12:3. Dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El Espíritu Santo da vida a los que ponen su fe en Jesucristo. Vamos a ver el versículo 15 para terminar. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y otra vez todavía no entendía lo que Jesús le quería decir, lo que Jesús le estaba diciendo de las cosas espirituales, no llegaba a entender. Ella pensaba que le estaba hablando de un agua mágica, de un agua que nunca se le iba a acabar. Y respondiendo de esta manera, no es tan, como digamos, tan loco pensar eso. Porque si se acuerdan, en Primera de Reyes 17, Elías y la viuda. Elías era un profeta. Y la mujer tenía a su hijo y le dijo que si... Y Elías le pidió por pan, por pan. Y le dijo, ya no tengo más porque se me va a acabar, nomás voy a hacer este último pan para mí y para mi hijo. Y dice, y hasta aquí quedamos, y vamos a morir. Y Elías le dice, pues, si tú me haces un pan, dice, no se te acabará o algo así. Pero el punto es de que no se le acabó. El aceite, no se agotó su aceite, ni se le acabó la harina, hasta que las lluvias vinieron. Entonces, al pensar esto, de que era un agua viva que nunca se le iba a acabar, no es tan loco pensar eso de esta mujer, porque otra vez, como vamos a ver más adelante, ella ya pensaba y ella sabía, tenía una idea de que Jesús era un profeta. Pero ella tuvo que trabajar duro para sacar el agua del pozo otra vez a las 12 en pleno calor. Pero esta agua viva que Jesús le ofrece es gratis y no tenía que trabajar por ella. Simplemente era poner su fe en el Cordero de Dios.
Y el requisito es creer otra vez, es creer en Jesucristo. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser guiados, así como Jesús fue guiado por el Espíritu. Hay que ser guiados por el Espíritu porque no sabemos los encuentros que Dios tiene para nosotros, que podemos hablar con gente que no conoce al Señor. O a lo mejor otra gente ya había hablado con ellas, ya escucharon el Evangelio, pero nosotros nomás venimos y somos el agua, pues básicamente, y ahí es donde la semilla empieza a brotar. Ser guiados por el Espíritu porque no sabemos con quién el Señor tiene en un encuentro espiritual. Y hay que cegar otra vez, como vimos, al Espíritu, para que fluya el Espíritu. Así como vimos en Ezequiel, de que la visión dice que del templo en Jerusalén fue un río, fue que fluyó al mar muerto y dio vida. De la misma manera es lo que Dios quiere hacer con nosotros, nos quiere usar. Y también como dice en Juan capítulo 3, dice que los que son guiados por el Espíritu, el viento sopla donde quiere, dice, y no sabes dónde va ni dónde viene. Y así son todos los que son del Espíritu, de la misma manera que ser guiados por el Espíritu. Y tenemos que cegar al Espíritu, tenemos que buscar el Espíritu, estar llenos del Espíritu, porque ¿cómo va a fluir algo que no estamos llenos de? Tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que buscar su palabra, estar en oración, interceder por los demás, por nuestros hermanos, que ser guiados por el Espíritu. Y otra vez, que no nos importe lo que la gente piense, lo que la sociedad piense de que está bien, está mal. De hecho, acabo de leer brevemente esta semana que en Australia ya pasaron leyes de que en los sermones, en las iglesias, ya no puedes predicar como antes. Puedes ser arrestado si tus palabras desde el púlpito incomodan a los demás. Y para allá vamos aquí en este país. La verdad es que solamente Dios sabe, pero nosotros vamos a continuar sirviendo al Señor, predicando el Evangelio, enseñando su palabra, ofenda a quien ofenda. Vamos a seguir y guiados por el Espíritu. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra otra vez. Te damos gracias por esta agua viva de que nos has dado gratuitamente y no tenemos que trabajar por ella. Tú nos las das gratis. Y como vimos el día de hoy, el que tome de esta agua viva no tendrá sed. Qué bendición. Te alabamos, exaltamos tu nombre. Y Señor, ayúdanos. Llénanos con tu Espíritu para que podamos glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, y para que podamos, Señor, predicar tu evangelio con toda la gente que tú ya nos con la gente que nos pongas enfrente de nosotros, que podamos hablar, que te glorifiquemos. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús.